Bueno, gracias. Buenas tardes. Estamos acá conectándonos desde el Colegio Médico para comenzar el webinario que lo llamamos Actualización en Ecografía Transvaginal y Resonancia en Endometriosis, y nos preguntábamos si realmente los especialistas, tanto en imágenes como los ginecólogos, sabemos encontrar los puntos de visión a través de los métodos diagnósticos, ya sea la ecografía intravaginal y la resonancia. Tuve el gusto de encontrarme con la doctora Andrea Techina acá en las jornadas cerquitas en Paraná, cuando se hizo las jornadas de cirugía endoscópica, y la verdad que fue interesante su presentación junto con la doctora Chacón, donde hablaron de buscar estos puntos que a veces pasan desapercibidos por los ecografistas generales. Y en el servicio mío de ginecología también nos preguntábamos muchas veces, investigando la resonancia y tratando de entender nosotros la resonancia, hasta que tuviéramos el informe, todos los ginecólogos empezamos a investigar las imágenes. Y me pareció interesante poder escucharla y que nos diera esta charla. La doctora Techina es especialista en imágenes. Adjuntamos en el informe del pedido para que se inscribieran todo su currículum, pero lo que más me llama la atención es que es un especialista en imágenes, pero que se subespecializó en imágenes de la pelvis femenina, tiene una diplomatura en patología ginecológica pelviana, en ultrasonografía del suelo pelviano y en diagnóstico de endometriosis también, junto con la resonancia magnética. Así que vamos a escucharte y aprender un poquito de vos, Andrea. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Buenas noches a todos. Bueno, este es un tema que me apasiona, digamos. Me gusta mucho hablar del tema, y aprendí de por ahí de Caro Chacón, que es creo que la mejor y referente en este momento que tenemos, así que un poco se lo debo a ella, esta pasión por la ginecología, las imágenes ginecológicas. Bueno, vamos a hablar de endometriosis tanto en ecografía como en resonancia. Ecografía siempre transvaginal. No se hace diagnóstico de ecografía de endometriosis con ecografía ginecológica pelviana transabdominal. Vamos a ver sobre todo acerca de las imágenes. Acá no vamos a hablar de tratamientos ni qué haríamos en X caso, porque sabemos que el tratamiento de la endometriosis hoy en día es muy individualizado según cada paciente y teniendo en cuenta un montón de cuestiones, no solamente la afectación de la pelvis por los focos de endometriosis, así que en este momento ese tema lo vamos a dejar de lado. Bueno, ya todos saben que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica, definida como la presencia de tejido similar al endometrio por fuera del útero. Al ser una enfermedad de estrógeno dependiente, se ve muy frecuentemente en mujeres de edad reproductiva, aunque también podemos encontrar focos de endometriosis en pacientes posmenopáusicas, lógicamente, y en pacientes muy jóvenes. Hoy en día se hace cada vez más temprano el diagnóstico y en pacientes cada vez más jóvenes también. El 50% de las pacientes con endometriosis presentan infertilidad asociada y puede afectar tanto a los ovarios, al útero, todos los órganos pelvianos e incluso en localizaciones menos frecuentes o a distancia, que es raro, pero muchas veces tenemos que sospecharlo. Bueno, hablando de prevalencia, el 10% de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo pueden verse afectadas por la endometriosis. La gravedad de la enfermedad puede variar. Hay que tener en cuenta que no hay una correlación entre la extensión de la enfermedad y la sintomatología de la paciente. Podemos encontrar pacientes que tienen implantes abundantes, muchos implantes en todos los órganos de las pelvis y la paciente no tiene síntomas o tiene muy pocos síntomas. Y al contrario, hay pacientes muy sintomáticas que de por ahí encontramos algún foquito muy pequeño o
muy leve, digamos, en algún ligamento uterosacro, alguno muy chiquitito en el ovario o alguna adherencia entre el recto y el torus, y esa paciente muere de dolor. Puede ser subdiagnosticada o diagnosticada erróneamente como otro trastorno, lo cual puede dificultar la obtención de estadísticas precisas sobre la prevalencia real. Sabemos que hoy en día el diagnóstico de endometriosis se demora a veces hasta 8 años en hacerse el diagnóstico correcto. Hay muchas veces que la paciente pasa a ser diagnosticada por una apendicitis o por una infección urinaria, en realidad lo que tiene es un compromiso de la vejiga por un foco endometriósico. Entonces esto pasa muy frecuentemente. Bueno, en el 2019, FASGO realizó una guía, un consenso, digamos, se pusieron de acuerdo un montón de profesionales especialistas en el tema y que dijeron acerca de la parte de diagnóstico por imágenes. Si bien la guía habla de todos los aspectos, acá vamos a hablar de imágenes. En la actualidad, el diagnóstico por imágenes de la endometriosis se basa en primera línea con la ecografía ginecológica transvaginal y o la resonancia magnética de pelvis, que tienen validez clínica para endometriosis profunda y ovárica, no así para la superficial, que a veces es muy difícil de detectar. Para la endometriosis ovárica, la imagen del endometrioma es casi patognomónica en ecografía transvaginal y nos recomiendan considerar los criterios IOTA, o sea, evaluar bien esa imagen quística que vemos si tiene algún criterio que nos haga sospechar malignidad para evaluar mejor, digamos, sus características, quizás mediante algún otro método de imágenes como la resonancia si lo vemos así en ecografía. Como primera línea, recomiendan la ecografía ginecológica transvaginal y en una segunda instancia, como segunda línea, una resonancia de pelvis. La presencia de endometriomas puede estar asociada hasta en un 40% con endometriosis profunda y adenomiosis en un 50%. Por eso cuando vemos en ecografía, por ejemplo, algún endometrioma o alguna imagen sospechosa de endometrioma, tenemos que pensar que la paciente puede llegar a tener algún foco de endometriosis profunda. Entonces tenemos que ir a buscarlo y tenemos que buscar signos de adenomiosis también. La resonancia puede detectar focos más alejados. Podemos observar los parametrios, la pared lateral, las lesiones ováricas más pequeñas y es fundamental como estudio preoperatorio, hacer un mapeo completo de la pelvis y darle mayor información a ese médico que va a operar a la paciente, si es que ese es el tratamiento. Quedará a criterio médico el pedido de estos estudios según disponibilidad, acceso a ellos, lectura de las imágenes en conjunto con el radiólogo y el uso racional en el balance costo-beneficio del sistema de salud donde uno se desempeñe. Lógicamente, no es lo mismo estar en la salud pública que en la salud privada, no es lo mismo estar en un pueblo alejado que en una ciudad que contemos con todos los métodos diagnósticos. Y también tener en cuenta que por ahí tenemos los métodos diagnósticos, como lo es el resonador, pero a lo mejor no hay un especialista en el área que nos pueda dar la información de ese tipo de imágenes. En el 2022, la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología desarrolló la actual guía práctica, o sea, la ESRE desarrolló la actual guía práctica que nos proporcionan recomendaciones a los profesionales. De nuevo, la guía habla de todos los aspectos, digamos, nosotros acabamos de hablar de las imágenes. Como recomendaciones, fuertes recomendaciones o fuertemente recomendado. Considerar el examen clínico, incluido el examen vaginal cuando corresponda, para identificar nódulos profundos o endometriomas en pacientes con sospecha de endometriosis, aunque la precisión diagnóstica es baja. O sea, el médico ginecólogo en el consultorio revisar a esa paciente. Por más que sea muy baja la tasa de diagnóstico mediante este método, digamos. En mujeres con sospecha de endometriosis se debe considerar medidas diagnósticas adicionales, incluidas las imágenes, incluso si el examen clínico es normal. Los médicos no deben utilizar la medición de biomarcadores en tejido endometrial, la sangre, los fluidos menstruales o uterinos para diagnosticar la endometriosis. Y se recomienda a los médicos utilizar las imágenes, ecografía y resonancia en el diagnóstico de endometriosis, pero se debe tener en cuenta que un hallazgo negativo no excluye la endometriosis, particularmente la enfermedad peritoneal superficial, que en muchos casos no podemos diagnosticarla.
Como algo fundamental de esta guía respecto de la guía anterior y algo que cambió en el último tiempo es que la laparoscopía ya no es el gol estándar para diagnóstico. Solo se recomienda en pacientes con resultados de imágenes negativos y o donde el tratamiento empírico no tuvo éxito o fue inadecuado. Ya no hay que operar más a una paciente para detectar si tiene o no tiene endometriosis. Se lo va a dejar en estos casos en particular, digamos. Bueno, según el sitio a donde está el implante, digamos, según el sitio de afectación, lo podemos clasificar como ovárica, son los clásicos endometriomas, peritoneal superficial o peritoneal serosa, y que es la que nos cuesta detectar, digamos, y nosotros por imágenes no la podemos ver, o la profunda o subperitoneal, que es cuando está afectado más allá de 5 milímetros por debajo de la superficie peritoneal. Bueno, hablando de clasificaciones. En el último tiempo se intentó llegar a un consenso, se intentó generar algún tipo de clasificación que nos permita como estandarizar esto que informamos, tanto por ecografía, por resonancia o en las cirugías, digamos, llegar como a un consenso y es un poco difícil. La clasificación más frecuentemente usada es la de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, pero el problema que tiene es que solo abarca la lista de la reproducción y deja de lado otras áreas de la patología y no la podemos utilizar en el diagnóstico por imágenes. El score EFI, que es un índice de fertilidad, también se completan ciertos datos después de una cirugía, es una clasificación de endometriosis para pacientes infértiles que predice la tasa de embarazo espontáneo luego de una videolaparoscopía. Y en nuestro caso, en el tema de las imágenes, me parece fundamental mencionar la clasificación de ENCIAN, que si bien no es tan fácil de usar, no es tan conocida, sí es la única que es integral. Tiene una consideración de todas las áreas y genera una descripción morfológica de la endometriosis con infiltración profunda y se puede usar en todos los métodos, tanto invasivos como no invasivos. O sea, podemos clasificar usando la clasificación de ENCIAN tanto en ecografía transvaginal, en resonancia y en laparoscopía. Ahí pueden ver la clasificación, cómo tiene en cuenta la afectación peritoneal, la afectación de ambos ovarios por endometriomas, la afectación de las trompas y la endometriosis profunda, tanto si existen focos a nivel del fornix vaginal posterior, a nivel de los ligamentos uterosacros, podemos ir midiendo, digamos, a nivel de la pared anterior del recto y también tiene en cuenta otros datos como si existe adenomiosis o no y si hay implantes, tanto a nivel de la vejiga, a nivel del intestino, por ejemplo en el sigma, o a nivel de los uréteres, incluso a distancia. Bueno, en este caso vamos a hablar por hablar del primer método que tenemos disponible, que es la ecografía transvaginal. Podemos hablar de una ecografía transvaginal de primer y de segundo nivel. Hoy en día, perdón, de primer y de segundo nivel. De primer nivel la puede hacer cualquier médico ginecólogo, o ecografista o imagenólogo en el consultorio. Es una ecografía como básica, en donde se evalúan todos los órganos de las pelvis, hay que evaluar bien el útero, los ovarios y a distancia podemos incluso evaluar signos sospechosos de endometriosis, o sea, como signos indirectos. Tenemos que poder decir en el informe si existen adherencias, si nos parece que los ovarios están medializados, están hacia atrás, el famoso ovarios en beso. Todo eso lo tenemos que informar, lo poner en el informe. Y en ese caso, en el caso de que sospechemos, pero que no sepamos detectar si existen focos, si existe endometriosis profunda, sí poder decir en el informe que sugerimos una ecografía transvaginal dinámica o de segundo nivel por que en este caso sería realizada por un profesional capacitado para encontrar todos esos focos y darle a la paciente un mejor mapeo y al médico más información, digamos, de la que se hizo en la primera eco. La dinámica, ya evaluamos, digamos, la movilidad anterior, posterior del útero, si existen o no adherencias, si existen focos a nivel de la vejiga, a nivel de la pared, si existen adherencias entre el útero y el recto, además de si hay endometriomas y todo lo otro.
La ecografía como ventaja, la que todos conocemos, es un método de bajo costo, hay mucha disponibilidad, es accesible. Es un estudio corto, dura unos 10 a 15 minutos. La ecografía dinámica dura un poco más porque evaluamos otros aspectos. También nos manejamos mucho con la sintomatología de la paciente. La ecografía dinámica es eso, es dinámica, entonces nos permite orientarnos en función de lo que la paciente nos cuenta y nos dice y en función de la sintomatología que tiene cuando hacemos las maniobras. No hay una fecha exacta para hacerla, pero lo ideal es en la segunda semana del ciclo. No requiere preparación, pero sí está demostrado que en muchos casos, digamos, ayuda bastante, cuando sospechamos de endometriosis intestinal sobre todo, ayuda bastante la preparación intestinal. Está un poco en discusión porque hay centros en donde se les indica la preparación intestinal, que es un enemol y el ayuno, y hay otros que no, pero la verdad es que sin hacer la preparación intestinal tenemos muy muy buena respuesta, digamos, de los métodos y podemos ver bastante bien y detectar bastante bien el compromiso intestinal. Lo que les explicaba hoy, que es dinámica, permite identificar los sitios del dolor y sí tenemos que conocer sus limitaciones. A veces tenemos pacientes que por su contextura física o por el dolor, muchas veces el dolor de la paciente nos impide realizar las maniobras que queremos realizar o llegar a lugares con el transductor, nos cuesta un poco más. Y bueno, esas limitaciones hay que tenerlas en cuenta. Bueno. Si me quieren preguntar algo, pueden interrumpir, pueden consultar, no hay ningún problema. Como segundo método tenemos la resonancia magnética de pelvis, que dijimos que era el método de segundo nivel, digamos. Ya es algo más complejo. Sí o sí tiene que hacerse en un resonador cerrado de 1,5 o 3 Tesla y nos permite una muy buena diferenciación tisular y no emite radiación. Como desventaja, es un método de alto costo, no está tan disponible como la ecografía, son estudios largos, de 45 minutos, requiere una preparación, a veces es incómodo para la paciente, hay pacientes que no toleran todo el estudio. También tenemos la limitación de la contextura física, si son pacientes muy obesas o muy pesadas no entran, digamos, en el resonador, eso es para cualquier tipo de estudio. Y siempre dialogar con la paciente para que comprenda qué se le va a hacer y por qué se le va a hacer. Sería bueno que la paciente se vaya al consultorio del ginecólogo con la orden, tanto para la ecografía transvaginal como para la resonancia, sabiendo qué tipo de estudio se va a hacer, porque a la paciente le genera mucha ansiedad y es mucho más fácil que colabore si sabe a qué se va a someter. Lo mismo para la resonancia, como ponemos gel vaginal, a veces gel rectal, se le pone una buscapina, a veces se usa contraste, que la paciente sepa que el estudio va a ser largo, que tiene que colaborar y que es importante, digamos, que ella acceda a toda esta preparación, lo mismo hacerse el enemol, porque nos va a brindar mucha información y no nos queremos quedar cortos, digamos, con lo que vemos en las imágenes. También tenemos que considerar que evaluamos estructuras muy finitas, muy chiquitas, digamos, y que cualquier movimiento genera artefacto en las imágenes y dificulta después la interpretación. ¿Cuándo pedimos la resonancia? Cuando hay sospecha clínica de endometriosis, cuando la sospecha es muy fuerte y la ecografía realizada por un segundo profesional o por un profesional entrenado que haya realizado una ecografía transvaginal dinámica sea normal, o cuando hayamos hecho tratamiento empírico y no mejore la paciente. También para valorar la extensión de la enfermedad y como mapeo prequirúrgico. Hoy en día sabemos que ninguna paciente debería ingresar a quirófano o operarse por endometriosis sin tener un mapeo de su pelvis. ¿Cómo se solicita? Se solicita así, resonancia magnética de pelvis y nada más. El contraste de gadolinio endovenoso no es de rutina, salvo que existan dudas de masas anexiales sospechosas de malignidad. Si no, para detectar endometriosis profunda o para evaluar focos de endometriosis, no es necesario el contraste endovenoso. Bueno, las contraindicaciones de la resonancia son las mismas que para cualquier otro tipo de estudio por resonancia. Marcapasos y válvulas cardíacas, ya sabemos que hoy en día algunas sí se pueden utilizar.
desfibriladores de cardioversión, neuroestimuladores, implantes, bombas de irrigación interna, y tener en cuenta que la mayoría de las prótesis ortopédicas hoy no contraindican la resonancia, pero sí muchas veces nos limitan el diagnóstico, sobre todo las prótesis de cadera, porque generan imágenes por artefacto en la pelvis. Entonces eso de por ahí puede limitar un poco el estudio, pero no es contraindicado. La preparación de la resonancia. Se le indica a la paciente un ayuno de 6 a 8 horas, en emol unas horas antes del estudio para vaciar el recto. Le pedimos a la paciente que orine 1 hora antes del estudio. La vejiga debe tener una represión moderada, no debe estar ni muy repleta. La paciente no tiene que tener ganas de orinar al momento de entrar al estudio, porque si no vamos a terminar el estudio con una vejiga hiperrepleta y la paciente incómoda, y eso genera muchísimo movimiento y artefacto en la imagen. Y por otro lado, aparte, si queremos evaluar si la paciente tiene focos de endometriosis a nivel de la vejiga, si la vejiga está muy vacía, por ejemplo, las paredes ya sabemos que se ven como más gruesas y nos puede dificultar detectar algún pequeño foco. Ahí en la imagen que ven abajo se ve esa represión vesical, está perfecta. No está ni muy llena ni muy vacía. Por otro lado, no nos comprime el útero hacia adelante o hacia atrás. Ponemos buscapina como antiespasmódico antes de empezar el estudio. No hay tampoco un momento específico exacto del ciclo, pero sí se recomienda en la segunda semana del ciclo. Y considerar el uso de gel vaginal. En casi todos los casos, en realidad, usamos gel vaginal, solamente que lo evitamos en pacientes que no han iniciado sus relaciones sexuales. Y gel rectal también es discutido, no hay un consenso que diga que hay que sí o sí usarlo, pero sí es cierto, como pueden ver en la imagen de abajo, el recto se distiende y nos permite ver muy bien ese tabique recto vaginal, por ejemplo, con mucha más nitidez que si no tuviera el gel. Entonces, si sospechamos de endometriosis a nivel rectal o del tabique recto vaginal, usamos gel. El contraste endovenoso es útil, como dijimos antes, para valoración de lesiones sólidas, anexiales, y es fundamental para los que hacemos la resonancia conocer la historia clínica de la paciente, y si tenemos estudios previos, mejor. Lo ideal sería poder realizar esta valoración conjunta de resonancia con ecografía transvaginal, que el mismo profesional valore, porque uno de los métodos nos brinda muchísima información acerca de la anatomía de la pelvis, y el otro método, como la ecografía, es dinámico, entonces nos brinda muchísima información acerca de la movilidad de todos esos órganos. Así que es buenísimo. De hecho, yo en mi consultorio, si la paciente viene para una ecografía transvaginal y yo no la conozco, pero sé, si se hizo una ecografía, le pido que por favor me dé el estudio, digamos, o las imágenes para yo poder analizarlas y valorar en conjunto con la ecografía. Así que eso es fundamental. Y la historia clínica para que podamos orientarnos, para que podamos saber qué es lo que está sintiendo esa paciente y sobre todo a dónde ir a buscar, digamos, para poder justificar esa sintomatología. Así que generalmente los técnicos ya están entrenados, nosotros les decimos lo que les tienen que preguntar, con los que hacemos resonancia, los técnicos que hacen la resonancia de pelvis ya saben lo que tienen que preguntarle a la paciente, lo que tienen que anotar para nosotros y las cosas que no pueden dejar pasar. Está buenísimo si en la orden, sobre todo los ginecólogos que nos escuchan, ponen algún dato de la paciente y antecedentes de la paciente como cirugía, porque a veces a la paciente se le escapan algunos detalles, como que fue operada 6 veces previamente o que le sacaron un ovario. Entonces, todo eso nosotros tenemos que saberlo al momento de informar. Así que es un poco trabajo en conjunto también entre los ginecólogos y los que informamos. Bueno, ¿qué secuencias utilizamos? Esto es para los imagenólogos sobre todo. La mayoría de los focos de endometriosis son hipointensos, o sea, oscuros, en secuencias T2 y T1, en todas las secuencias, por la reacción desmoplásica con proliferación fibromuscular de los focos. Presentan bordes mal definidos, de aspectos infiltrantes, y producen retracción de órganos y estructuras vecinas. La presencia de focos hiperintensos, o sea,
brillantes o blancos, son foquitos hemorrágicos que se ven así en T1 con y sin supresión de la grasa, son muy característicos, pero no se ven siempre, entonces no nos guiemos de que si no tiene esos focos hiperintensos no es endometriosis, digamos. Es mucho más frecuente ver ese tipo de lesiones en los ovarios, pero no en los implantes profundos. Bueno, el estudio generalmente hacemos, esto es como característico y reglado, está así el protocolo, al menos el mío, hacemos un T2 con Fopran, le llamamos un T2 a toda la pelvis para valorar las estructuras anatómicas de toda la pelvis y poder ver bien la pared abdominal anterior, posterior, poder evaluar los laterales y las regiones inguinales. Sí o sí necesitamos secuencias T1 con y sin supresión, esto es un axial, esto es para ver las lesiones hiperintensas, para ver la sangre, nos ayuda mucho. Es fundamental, esto no nos puede faltar, los 3 planos de alta resolución, cortes finos, son cortes muchísimo más finitos en donde podemos valorar estructuras muy chiquititas, focos muy chiquititos, y necesitamos ver bien la anatomía del útero y de los ovarios. Acá tenemos en la primera imagen, y se ve incluso con las líneas verde y bordó, la orientación que hacemos, porque son estudios que tienen que ser orientados al cuerpo del útero, digamos. De por ahí si hacemos todos estrictos, después nos cuesta un poco ver la relación anatómica de las estructuras y cuánto está afectando un foquito. Estamos hablando de milímetros, muy poquitos milímetros, entonces de por ahí eso es para considerarlo, digamos. Y vemos que tenemos el coronal, el sagital y el axial, los 3 planos de alta resolución, y pueden ver que tiene, en este caso, tiene gel, vamos a aprovechar a mostrarles, pero tiene gel rectal, gel vaginal, esa es la vejiga, y ahí tiene un foquito a nivel del recto superior. La DIFU, los endometriomas pueden restringir o no a la difusión, pero nos puede ayudar si tenemos imágenes quísticas con lesiones nodulares sólidas. Hay que recordar que a veces, no siempre, pero un pequeño porcentaje de endometriomas malignizan y que hay cánceres de ovario que se relacionan con la endometriosis, así que hay que tenerlo en cuenta también. Y las secuencias con contraste, ahí podemos ver que tienen realce parietal, es un quistecito funcional de un lado, el grande, y del otro lado hay unos pequeños endometriomas, realza solamente la pared, no vemos ninguna lesión sólida intraluminal. Bueno, el Grupo Internacional de Análisis de la Endometriosis Profunda realizó el consenso IDEA, se llama. Es una opinión basada en un consenso sobre términos, definiciones y medidas que se pueden utilizar para describir las características ecográficas de los distintos fenotipos de la endometriosis. Seguramente escucharon hablar del consenso IDEA. La idea de este consenso es estandarizar, o sea, uso uniforme de la nomenclatura al describir la ubicación y extensión de la endometriosis mediante la ecografía. Es lo que hacemos cuando hacemos una ecografía transvaginal dinámica. Entonces, ¿ellos qué dijeron? Recomiendan realizar una ecografía transvaginal dinámica con un mapeo en 4 pasos. Y esto no nos puede faltar cuando analizamos una paciente, cuando hacemos una ecografía transvaginal dinámica buscando focos de endometriosis. Primer paso es la evaluación de rutina del útero y anexos, y signos ecográficos de adenomiosis, presencia o ausencia de endometriomas. Esa imagen es un endometrioma, es característica, tiene paredes relativamente finas y tiene contenido tipo particulado, un contenido homogéneo, grisáceo, sin lesiones sólidas. Es muy característico. Como segundo paso, evaluación de marcadores blandos. Es decir, la sensibilidad específica del sitio y movilidad ovárica. Nos ayudamos, con una mano hacemos una movilidad de la pelvis para evaluar con la otra, con el transductor en la pantalla, si los ovarios están pegados o no al útero y si hay alguna adherencia del útero a nivel posterior o anterior.
En esa imagen pueden ver que hay dos ovarios completamente adheridos uno del otro, tienen endometriomas cada uno, y están en esta zona, incluso hay un pequeño foquito a nivel intestinal. Entonces, cuando yo muevo el transductor por abajo y con la otra mano me ayudo a nivel de la pelvis, eso está completamente pegado, adherido, no se mueve. O se mueve todo en bloque, digamos. Eso es un marcador blando, llamamos. Y la paciente aparte nos va guiando a dónde tiene el dolor, si más del lado izquierdo, más del anterior, más posterior, y nos ayudamos a evaluar la movilidad de esas estructuras. Como tercer paso, evaluamos el signo del deslizamiento, el famoso signo del deslizamiento. Haciendo presión con el transductor podemos evaluar que el útero está arriba y se desliza, ahí pueden ver que se desliza hacia adelante mientras las otras estructuras se deslizan para el otro lado, hacen este movimiento. Eso quiere decir que no está pegado, que no hay adherencias entre las estructuras y que se deslizan normalmente. Entonces, en ese caso decimos que el signo de deslizamiento es positivo. A eso nos referimos cuando en el informe ponemos signo de deslizamiento positivo o signo de deslizamiento negativo. Y como cuarto paso es la evaluación de los nódulos, tanto en compartimentos anterior y posterior. Nos vamos hacia adelante y evaluamos el espacio vesicuterino. Ahí pueden ver un nódulo súper lindo al lado del jet ureteral. Vemos cómo entra la orina. Eso quiere decir que está muy adyacente, está al ladito del trígono. Ese nodulito tenemos que medirlo, informarlo y decir cuánto está afectando y a cuánto lo tenemos de los uréteres, porque eso lo va a querer saber el cirujano. Y en la pared posterior, si hay nodulitos a nivel del tabique rectovaginal o a nivel retrocervical, y sobre todo si hay nodulitos a nivel de la pared interior del recto, que es esa imagen oscurita, esa imagen nodular que ven acá, todo ese foquito, esto. Bien. Bueno, este consenso IDEA, este grupo de expertos, nos divide la pelvis en dos compartimentos. Nos habla de una evaluación compartimental. Entonces nos divide la pelvis en un compartimento anterior y un compartimento posterior. Un segundo. En el compartimento anterior es el menos frecuentemente afectado, incluye el espacio vesicuterino, el tabique vesicovaginal, la vejiga, o sea, el músculo detrusor, y los uréteres. Y a nivel de la pared posterior es la más frecuentemente afectada, el espacio posterior, y es el espacio que está entre la cara posterior del cérvix y la vagina, la pared anterior del recto, e incluye el tabique recto vaginal, ligamentos uterosacros, torus uterino, todo el fondo del saco de Douglas y el recto sigma. Ahí pueden ver, este gráfico me gusta mucho porque es muy esquemático, pero esas 7 localizaciones son las más frecuentemente afectadas por focos de endometriosis profunda. En el número 1 es el clásico endometrioma, en el ovario. En el 2 es la afectación de los ligamentos uterosacros y generalmente lo adhieren y retraen, digamos, a la pared anterior del recto medio superior. En el 4 es el espacio vesicuterino y muchas veces se extiende generando un nódulo a nivel del músculo detrusor de la vejiga, sobre todo a nivel de la cúpula de la vejiga, a nivel del domo. El número 5 es el tabique rectovaginal. Esa región sí es el tabique rectovaginal. Ahora después lo vamos a ver. Y el número 7 es un nodulito a nivel de la pared anterior del abdomen, que también es muy frecuente, sobre todo en pacientes después de una cesárea. En el sitio de la cesárea es lo más común. Bueno, el consenso de Pei es para resonancia. Es un índice de endometriosis pélvica profunda. Un panel de expertos desarrolló pautas y elaboraron un léxico de interpretación de imágenes y un informe estandarizado basado en regiones de infiltración profunda en resonancia magnética. O sea, el consenso IDEA nos habla de la ecografía transvaginal dinámica, el de Pei nos habla de la valoración de la pelvis en resonancia.
El mapeo preoperatorio de la endometriosis pélvica profunda es crucial. Ay, perdón. No sé qué toqué, pero lo saqué. Ahí está. El mapeo preoperatorio de la endometriosis pélvica profunda es crucial, ya que la cirugía puede ser compleja y la calidad de la información preoperatoria es clave. Podemos determinar la extensión de la enfermedad en función de cuántos compartimentos están comprometidos y podemos hablar, digamos, después de analizar cada uno de estos compartimentos, podemos decir o concluir en si es una enfermedad leve, moderada a severa. Hay un estudio muy grande, hace poquito, que evaluó y determinó que existe capacidad del DPI para predecir el tiempo operatorio, la estancia hospitalaria, las complicaciones postoperatorias y la disfunción miccional postoperatoria de nuevo. Entonces, con este mapeo, digamos, que hacemos de la pelvis, podemos como sospechar y analizar toda esta información. Por eso es tan importante el mapeo por resonancia prequirúrgico. Y lo que hace el DPEI es dividirnos a la pelvis en un compartimento central, que lo divide en anterior, medio y posterior, y en dos compartimentos laterales, derecho e izquierdo. A su vez, esos derechos e izquierdo también en anterior, medio y posterior. Dentro del compartimento anterior, tenemos la región de la vejiga, del compartimento medio tenemos la región del útero y los anexos, y del compartimento posterior la región del recto. Puede ayudar a los médicos a anticipar mejor la extensión de la enfermedad endometriótica profunda y mejorar el manejo clínico y el asesoramiento de la paciente. Bueno, acá tenemos, a mí me pareció muy útil dividir las imágenes y lo que tenemos que buscar en los tres compartimentos, anterior, medio y posterior, porque eso después nos ayuda, digamos, al momento de realizar los estudios o de analizar la resonancia o la ecografía, saber a dónde ir a buscar, digamos. En el compartimento anterior tenemos que frecuentemente está afectada la región del espacio vesicuterino. La vejiga la dividen en 4 zonas, la uretra, el trígono y la base de la vejiga, y la más frecuentemente afectada es la cúpula, la pared, digamos, posterior, por así decirlo, y el domo de la vejiga. Pueden ver en las imágenes, la primera imagen es un foco a nivel del espacio vesicuterino, no, impresiona no invadir la zona de la mucosa de la vejiga que está por delante, eso es una ecografía transvaginal, y las otras 3 imágenes son resonancia. Un coronal en la parte de arriba, vemos ese foquito pequeño en el espacio vesicuterino metiéndose en la pared, con un pequeño foquito hiperintenso, ven que siempre son focos hipointensos, bien oscuros. En las 2 imágenes de abajo son la misma, nada más que tenemos un T2 sagital y tenemos, fíjense que la vejiga tiene una represión moderada, casi poquita diría yo, podría ser un poquito más, pero nos permite esa represión poder evaluar bien el grado de infiltración de ese foco. En el de al lado tenemos un T1 con supresión, vemos esos foquitos hiperintensos, eso es muy clásico de los focos de endometriosis. Ahí tenemos que medir los focos, decir a cuánto está de distancia de la inserción de los uréteres, de la desembocadura de los uréteres, y fíjense que ese foco también está como comprometiendo la pared anterior del útero, generando endometriosis profunda a nivel miometrial. Si bien lo más frecuente dijimos que era a nivel de la cúpula de la vejiga, fíjense que en la parte anterior, digamos, más anterior, cerca de la pared, también, si bien es cúpula, pero es en la pared anterior, ese foquito está como a nivel de la inserción del ligamento del uraco y puede también generar adherencias hacia la pared anterior de la pelvis, hacia los músculos rectos anteriores. En el compartimiento anterior evaluamos lo mismo en la ecografía transvaginal dinámica. Si la vejiga no se desliza libremente sobre la pared uterina anterior, entonces el signo de deslizamiento es negativo y la región uterovesical se clasifica como obliterada, y eso tenemos que decirlo. Fíjense en el video, ese es un foco
de endometriosis. Tiene un Doppler puesto porque era para analizar la salida de la orina, digamos, el jet ureteral que se ve perfecto, como desemboca ahí al lado del foco. Y cuando se mueve el transductor, lo que está por debajo de ese foco es el útero, y fíjense cómo se mueve todo junto, digamos, no se separa uno de otro, está todo adherido. Bueno, en el compartimiento medio contiene el torus uterino, la porción proximal del Andrea, útero. ¿me Sí, escuchás? sí, claro. Estábamos intentando poner el audio porque estaba todo cerradito. Con respecto al Doppler, ¿viste la imagen anterior que nos mostraste? Donde estaba esa, espectacular. Esa, Sí, ahí cuando empieza ahí, que tenés esa masa de ese foco endometriósico, siempre el Doppler te ayuda o a no. veces te confunde. Contanos. No, 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 para hacer el diagnóstico del foco, o sea, nos ayuda si tenemos dudas en si es un foco de endometriosis o es una masa, digamos. Lo que pasa que diferenciamos bastante bien, digamos, si es una masa que está, si es un foco de endometriosis que está a nivel del espacio vesicuterino, si es una masa de la vejiga, digamos. O sea, podemos diferenciarlo bastante bien y no necesitamos del Doppler en estos casos. La verdad es que no lo usamos. El Doppler sí lo está puesto acá porque estaba puesto para analizar, digamos, la zona de desembocadura de los uréteres, porque hay que ponerlo en el informe para cuando ustedes vayan a operar a una paciente por esto, sepan a dónde está, para que el uroginecólogo sepa a dónde está y cuánto involucra. Y si sospechamos que está involucrando la desembocadura de los uréteres, tenemos que ir a evaluar que no los esté obstruyendo, digamos. O sea, si sospechamos que hay una pequeña obstrucción, no vemos el jet ureteral, no podemos ver a dónde desembocan, no podemos evaluar si están permeables, esa paciente se tiene que hacer, por ejemplo, una ecografía de abdomen o una renovesical para corroborar, digamos, que no haya dilatación del riñón. Claro. No, no, Pero está interesante. usado para eso, ahí. Claro, sí, sí, interesante ver las imágenes y lo que nos llama la atención es el ojo clínico en el diagnóstico que hay que tener porque realmente se confunde, ¿no? Sí. Ahí se nota que hay que tener entrenamiento y bastante experiencia en buscar ese foco. Puede pasar fácilmente desapercibido. Sí, totalmente. Por eso, y sobre todo si la vejiga no está completamente vacía, digamos. Andrea, te hago una pregunta. Esta clasificación imagenológica, ecografía transvaginal, resonancia magnética nuclear, ¿hay estudios de similitud, digamos, de lo que se ve en la laparoscopía, la clasificación hecha por imagenología, también el diagnóstico laparoscópico e imagenológico, porque a veces, de acuerdo a la clasificación de la Sociedad Americana de Reproducción, es visual? Uno puede tomar una biopsia y no dar endometriosis, sin embargo, es endometriosis. La pregunta es, porque es interesante, eso que ustedes ven, digamos, desde el punto de vista imagenológico, hay un estudio de correlatividad que después se hizo la laparoscopía y se buscó esa lesión y se vio esa lesión y más si se biopsió y dio endometriosis. Hay Sí, estudios de sí, correlatividad de... sí hay. Y de hecho, la clasificación de ENCIAN tiene en cuenta, por ejemplo, la imagen por ecografía se puede clasificar mediante resonancia y se puede clasificar después, o sea, usar la misma clasificación, nada más que teniendo en cuenta aspectos laparoscópicos, por ejemplo. Pero sí hay estudios y está demostrado, digamos, las imágenes que nosotros vemos, si uno quiere correlacionar con lo que después se hizo durante la cirugía, puede haber alguna que otra alteración. A nosotros muchas veces, por eso es importante el trabajo como en equipo, digamos, y el conversar acerca de la paciente. A veces el ginecólogo nos dice, mirá, a mí no me parece porque esta paciente no tiene síntomas así o asá, y nosotros en realidad estamos viendo un montón de cosas. O nosotros informamos algunas cosas y después el médico la opera,
tiene lo que nosotros informamos, pero difiere discretamente, o a lo mejor a nosotros nos parecía para una clasificación severo, y después cuando pasa a la paroscopía no era tan severo, era una clasificación más para moderado, pero sí. Estas imágenes que ustedes ven y que yo les estoy mostrando son todas pacientes que hice yo en consultorio o que informé yo por resonancia, pero son imágenes muy características, digamos. Es como que casi hoy en día, por eso ya la laparoscopía dejó de ser el método diagnóstico, digamos, el gol estándar. No necesitamos la biopsia para decir que la paciente tiene endometriosis, o no se necesita entrar y ver, sino que con las imágenes nosotros ya podemos decir que la paciente tiene endometriosis, o que las imágenes son correspondientes a endometriosis, digamos. Entonces, por eso justamente se usa para el diagnóstico. O sea, ya podemos decir que diagnosticamos a una paciente de endometriosis con lo que vemos en las imágenes. No sé si contesté la pregunta, si era... Sí, 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 sí. Importante eso que decías, que hay estudios de correlatividad entre lo imagenológico y lo que se produce después en la visión del cirujano mirando la pelvis, ¿eh? Porque Exactamente. las clasificaciones son las parascópicas, ¿sí? Esto es muy Sí. interesante, la clasificación imagenológica y correlatividad entre ambas. Eso es lo que hizo la clasificación de ENCIAN. Tiene en cuenta todos estos aspectos, digamos. Gracias. No, no. Bueno, hablando de compartimientos medios, era lo que les decía. En el compartimiento medio, en resonancia, tenemos al torus uterino, la porción proximal de los ligamentos uterosacros, el fornix vaginal posterior, tabique recto vaginal y mesorrecto anterior, y ahí podemos valorar el cuerpo uterino y los signos que hay de adenomiosis. Este compartimento medio, o todo esto que yo les mencionaba, el consenso IDEA lo pone, como dijimos, por ecografía clasificamos en anterior y posterior, está puesto en el compartimento posterior, ¿verdad? Generalmente es muy frecuente ver afectación de compartimento medio y posterior a la vez. En la primera imagen pueden ver la salida de los ligamentos uterosacros, ese engrosamiento del ligamento uterosacro izquierdo, un engrosamiento de tipo nodular que es súper frecuente de ver. A veces la paciente tiene solamente ese engrosamiento y ese es el dolor que la paciente siente, digamos. Y en la imagen de al lado podemos ver ese foco, esa imagen como hipointensa, espiculada, irregular, que se encuentra a nivel del torus y está adhiriendo al recto. Toda esta zona está adhiriendo y hay un compromiso intestinal. También tenemos la típica imagen o clásica imagen de ovarios en beso, que es cuando encontramos los ovarios medializados y adheridos a nivel de la pared posterior del útero, a nivel del torus, por tejido hipointenso, tejido endometriósico, que retrae también muchas veces a los dos ovarios, pero también a la pared anterior del recto. En la primera imagen es la de una resonancia, que lo que ven acá es el cuerpo del útero. Y acá tengo un ovario, acá tengo el otro, y está como pegadito, adherido los dos, como juntitos, por detrás de la pared. La imagen de abajo es una imagen de eco. Las pacientes generalmente, aparte de tener endometriosis, tienen un montón de otras cosas, como congestión vascular, eh, pueden tener como miomas, adenomiosis, y esta paciente en particular, aparte, tenía una malformación mulleriana. Fíjense que tiene dos semiúteros, un útero izquierdo, el derecho, está anotado ahí, y aparte tenía endometriosis profunda con afectación intestinal, y se ven los dos ovarios, están marcados, ovario izquierdo, ovario derecho, adheridos a nivel del torus, entre la salida de esos dos cuernos y ese foco intestinal. Esa es otra resonancia. También tenemos la zona del útero. Y acá tengo un ovario y el otro ovario, cada uno con sus hermosos endometriomas adheridos a la pared posterior del cuerpo uterino. Esa es otra resonancia, vemos más o menos parecido.
Ahí se ve, de hecho, esto es el cuello del útero, esto es recto, acá tengo un ovario, acá tengo el otro, y está pegadito ahí en el medio por todo ese tejido hipointenso fibrótico, y seguramente en esta imagen no se ve, y no me acuerdo, pero tenía afectación intestinal a nivel del recto. Ya se ve ahí perfecto, como que lo está retrayendo. En la imagen de abajo vemos lo mismo, pegadito, esa imagen como blanca, es un endometrioma, es brillante ante uno FATSAT y está pegadita a la pared posterior del cuerpo del útero. Los endometriomas son bastante característicos también, tienen sus imágenes características tanto en ecografía como en resonancia. En las imágenes T2, que es la primera que vemos, podemos ver que tienen intensidad de señal intermedia y muchas veces baja, son como oscuritos, como negros, a veces casi no los vemos hasta que no ponemos un T1 FATSAT. Tienen paredes como de aspecto fibrótico, paredes como gruesas, bien oscuritas. En el T1 brillan, o sea, tienen señal de intensidad alta, y en el T1 FATSAT, que es con supresión de la grasa, como que se prenden, como si fuera una lamparita. Ese T1 FATSAT es fundamental para determinar que lo que estamos viendo hiperintenso en T1 no es grasa, así que no nos puede faltar esa correlación entre el T1 y el T1 FATSAT. Lo podemos hacer en un plano axial o en planos coronales. Pero son bastante característicos y puede haber múltiples. A veces en la ecografía, cuando son de 5 milímetros, de 4 milímetros, de 6 milímetros, no los vemos y los vemos en la resonancia. Con el contraste endovenoso, ya dijimos que no es estrictamente necesario, salvo que sospechemos de malignidad, que hayamos visto algo en la ecografía que nos haya llamado la atención de esa imagen quística, pero si no, generalmente tienen como un realce parietal, y en la DIFU pueden o no, tampoco nos aporta mucho, si es un endometrioma común y corriente, pueden o no restringir. Así se ve en la ecografía, fíjense que es muy igual o similar a la imagen que les mostré antes. Puede haber uno grande, pueden haber múltiples, son imágenes bien definidas, de aspecto quístico, a veces tienen nivel líquido-líquido, tienen contenido particulado, como bien homogéneo, pero esta imagen es patognomónica y podemos poner en el informe que vemos una imagen de estas características, que mide tanto por tanto, ideal medirlo al menos en 2 planos, y que corresponde a un endometrioma. En el compartimento medio dijimos también que podíamos detectar y evaluar signos de adenomiosis. Esta es una ecografía, estas son tres ecografías en realidad, son úteros súper globulosos, grandes, muchas veces difíciles de evaluar hasta el fondo porque nos ocupa toda la pantalla. Son úteros que están como irregulares, porque aparte se puede asociar a endometriosis, entonces hay como retracción. Fíjense que no podemos diferenciar bien la zona de unión mioendometrial. Es como casi todo igual. Es como una... ¿Qué? Desaparece esa unión, como Claro, decís. no podemos diferenciar, no tenemos esa diferenciación, tenemos paredes súper engrosadas, tenemos esas imágenes como hiperecogénicas que hacen sombra hipocogénica, como una especie de persiana, y nos dificulta evaluar, digamos, las paredes del útero. Esto es clásico de adenomiosis. En la resonancia se ve exactamente igual, también tenemos alteración en la diferenciación de la zona de unión mioendometrial, o tenemos aumento del espesor de esa zona de transición, con una zona bastante hipointensa, con focos hiperintensos en T1 FATSAT, o focos hiperintensos tipo quísticos en T2. Y en una paciente con sospecha, perdón. En una paciente con sospecha clínica de adenomiosis, como dismenorrea, sangrados uterinos anormales, abundantes, lo primero que debemos hacer es solicitar una ecografía transvaginal para hacer el diagnóstico. Y la resonancia, si es para detectar solamente endometriosis, solamente adenomiosis, debemos solicitarla en casos de que sospechemos de alguna otra patología concomitante, como endometriosis, miomas, alguna otra cosa que querramos evaluar. Esas dos imágenes son de resonancia, fíjense el tamaño de esos úteros, enormes.
Las paredes súper engrosadas también tienen miomas, adherencias. En esta paciente, por ejemplo, tiene tejido endometriósico a este nivel, con adherencias del ovario, está retrayendo a la pared anterior del recto, tienen esos focos como hiperintensos, esos puntos hiperintensos en toda la pared uterina. Bueno, en el compartimento posterior es el sitio más frecuentemente afectado por la endometriosis. Tenemos que valorar si hay nódulos en el tabique rectovaginal, pueden aparecer nódulos en la pared intestinal, fondo de saco posterior, recto anterior, unión recto-sigmoidea y sigma. La imagen de arriba pueden ver que lo que está con la flechita verde es lo que denominamos el tabique rectovaginal. Y lo que está por encima es a nivel retrocervical y peritoneal, digamos. O sea, tabique rectovaginal podemos llamar a la región que está por debajo del labio inferior del cervix. No es tan frecuente las lesiones del tabique rectovaginal, porque de por ahí es como que estamos acostumbrados a informar lesión nodular o endometriosis del tabique rectovaginal, y no es lo más frecuente. Lo más frecuente es a nivel retrocervical o retrouterino. Son raras las lesiones aisladas del tabique rectovaginal. Generalmente viene de arriba, digamos. En la imagen de abajo pueden ver los 4 segmentos: tabique rectovaginal, zona del recto medio superior, hasta el sigma, y unión rectosigmoidea hasta arriba, en cualquier segmento. Lo más frecuente es en el segmento 2-3, digamos. En esta zona, cuando hacemos una ecografía, cuando hacemos ese mapeo, digamos, ecografía dinámica, esa paciente tiene esa rayita blanca que se ve en el medio, es el DIU, tiene un Mirena puesto, tiene adenomiosis, y aparte tiene esa imagen hipocogénica por detrás, que fíjense qué diferencia hay con la ecografía dinámica que les mostraba al principio, en donde en esta ecografía no hay un deslizamiento claro del útero por sobre la pared anterior del recto, sino que está todo adherido. Fíjense que cuando se mueve todo como junto, todo en bloque. Porque hay como una adherencia. Cuando yo hago esa maniobra dinámica, la paciente refiere dolor, refiere molestia, porque estamos queriendo hacer un deslizamiento y no se puede por las adherencias que hay. En la ecografía, los nódulos a nivel de la pared anterior del recto se ven así, como en esas 4 fotos, más o menos. Son nódulos hipocogénicos, irregulares, eh, pueden ser como en placas o de aspecto más nodular, más gorditos. Puede haber uno, puede haber 2 o varios. Pueden estar a nivel retrocervical, a nivel más de la unión rectosigmoidea. Y en la resonancia se ven de esa manera. Se ven generalmente como nódulos que se adhieren a la pared posterior del útero, a nivel del torus sobre todo, del fornix vaginal posterior y más arriba. Y en las 2 imágenes de arriba, que son sagitales, les marqué también que aparte del compromiso intestinal, fíjense cómo hay compromiso de la vejiga. Tengo compromiso de los 2 compartimentos, y probablemente en las fotos no se ve, pero seguramente está comprometido el compartimento medio también. En la imagen de abajo es a nivel de un coronal, se ve la misma lesión, nada más que en otro plano. Bueno, ahora les voy a contar qué es lo que tenemos que evaluar. En la primera imagen, que está marcado en rojo, es el otro nodulito. Fíjense que está retrocervical. Es lo que les decía, es raro que sea a nivel del tabique rectovaginal, si no son más arriba. Y afectan generalmente al miometrio externo también. En la imagen de al lado se ve también compromiso. Esta paciente tenía un nódulo muy grande. Fíjense que empieza acá. Ay. Desde acá iba hasta acá abajo. Tenía 6 centímetros más o menos. Y tenía solamente ese compromiso intestinal y acá a nivel del espacio vesicuterino, sin comprometer la pared de la vejiga. Fíjense cómo está respetada la pared de la vejiga, pero se ve ese foquito con
ese foquito hiperintenso, tenía compromiso también del espacio vesicuterino y del miometrio externo a nivel de la pared anterior. Pero era para mostrarles, digamos, que hay mucha variedad y formas de presentación en este caso, por ejemplo, no es tan característico en forma como, llamémosle, de hongo, en sombrero de hongo, pero fíjense que esa adherencia no es ese nodulito bien definido, digamos. Es más discreto, está adherido al torus y a los ligamentos uterosacros y no está tan bien definido como el de la imagen del lado, no siempre son iguales. Ahí era lo que les mostraba, la morfología que tienen, en sombrero de hongo se llama, porque desde donde vienen adherido en la pared y hasta donde abarca. Bueno, fundamental medir estas lesiones que vemos a nivel del recto y del intestino. Tenemos que decir en el informe cuántas lesiones vemos, cada una de ellas medirlas en los 3 planos, decir qué distancia hay entre una lesión y la otra, porque no siempre es una sola, y tenemos que decirle la distancia que existe del margen inferior de la lesión más caudal, la que está más abajo, hasta el margen anal, porque eso le va a permitir al cirujano asesorar a la paciente y definir qué tipo de tratamiento necesita. Si es factible de cirugía o no, si se toman un montón de decisiones en función de eso. Y el porcentaje de oclusión de la luz. Estos detalles deberíamos explicarlos siempre. Esa es una ecografía, fíjense que está medido, las 2 fotos de arriba son la misma lesión, nada más que es un plano sagital para evaluar la longitud de la lesión. Fíjense que tampoco es como las otras lesiones de ecografía, no está tan bien definida, digamos, tan clarita, por así decirlo. No es tan nodular, sino tiene como más bien espículas, es muy irregular. La lesión de las 2 de arriba son la misma, nada más que una es longitudinal, dijimos, la otra es en transversal. Y la imagen de abajo era para mostrar que es la parte retrocervical. Hay un foco número 1, que es el que está más cerca del margen anal, y un foco número 2, que está más arriba, más en sigma. Entonces ahí yo tengo que medir y explicar la distancia que hay entre un foco y otro, y entre el foco número 1, o sea, el margen inferior del foco número 1 y el margen anal. Pero ¿El lo que foco ve, 2 es el hipoecoico? sí, fíjate que es como parecido, no es tan hipoicoico como el otro, era más finito, más angosto, estaba pegado al fondo del útero, a la pared posterior al fondo del útero. Ujú. El foco 1 es como más oscuro, ese sí era como Sí, más claro, digamos. sí. El otro es como que había que buscarlo. Pero la idea también un poco es mostrarles que en una ecografía dinámica, que lógicamente no todos van a saber realizar y no todos tienen por qué saber realizar, porque para eso la idea es justamente que todos sí sepan detectar si hay algo que llama la atención, si hay algo que a la paciente le genera dolor, si les parece que hay alguna adherencia, hay alguna imagen ahí como que les llama la atención para poder ir a hacer un mapeo más exhaustivo, para poder que alguien realice una ecografía transvaginal dinámica. Está demostrado que realizando una ecografía transvaginal dinámica por alguien que sabe de endometriosis, brindamos prácticamente la misma información que brinda la resonancia magnética. Entonces, un poco la idea era mostrarles que con ecografía podemos detectar cosas importantes, digamos. Podemos brindarle mucha información al médico y con una ecografía transvaginal dinámica el médico ya puede asesorar a esa paciente sin necesidad de tener sí o sí la resonancia. Bueno, esa es otra imagen, fíjense que es un poco más claro, el nódulo es más nódulo placa, digamos, es como una imagen, era como una imagen como alargada. Está la imagen en sagital para que puedan evaluar la longitud, era un nodulito como más largo que ancho, y fíjense que casi no ocluía la luz, está medido en transverso también. Bueno, y como extrapélvico es lo menos frecuente, pero tenemos que saber que existe y tenemos que sospecharlo en muchos casos. Como extrapélvico puede haber afectación de la pared abdominal, de la región inguinal, del sigma, el ciego, el ilion, apéndice, uréteres.
Y ahí les puse un poco de varias pacientes. La paciente, la primera imagen era un nódulo a nivel de la pared del abdomen que abarcaba, involucraba, digamos, casi todo el espesor del músculo recto anterior. La imagen de ecografía que está abajo es un nodulito, era en la cicatriz de la cesárea, una paciente que tenía dolor y se palpaba un pequeño nodulito, era un nodulito endometriósico. Y las otras dos también son resonancias. La de arriba era una paciente que había sido operada 2 veces por oclusión intestinal, y en la resonancia tenía ese foco a nivel del ciego, que, bueno, después fue reoperada, pero aparte de ese foco en ciego, tenía foco en sigma, tenía adenomiosis, tenía foco en recto inferior, o sea, tenía como varios focos. Y la paciente de abajo era una paciente que también había sido estudiada varias veces, por ecografía no se le veía nada y cuando se le hace la resonancia, ella refería dolor, como que mucho tiempo con dolor y tenía ese foquito, lo único que tenía esa paciente, porque le informé yo la resonancia, era ese foquito a nivel, fíjense que está como adhiriendo a la pared de la pelvis, a nivel retrocervical, a nivel de la pared del fornix vaginal inferior en realidad. Y eso le generaba muchísimo dolor, pero no tenía otro foco en otro lado. Una de las cosas que me parece también para destacar, que muchas pacientes preguntan, es si puede haber endometriosis en pacientes histerectomizadas. Muchas veces pasa que la paciente cree que porque está histerectomizada no va a tener nunca más endometriosis o se curó de la endometriosis. Y sí podemos encontrar, también hay médicos que les llama la atención a veces, pero como estoy viendo un foco de endometriosis y esta paciente está histerectomizada, no puede ser. Bueno, sí, puede ser. O porque ya tenían endometriosis al momento de la cirugía y no fue tratada en ese momento, o sea, la paciente a lo mejor por un mínimo foquito que no se vio o que no se encontró, o fue operada por otra cosa, histerectomizada por otra cosa y quedó ese foquito, puede desarrollar una endometriosis más importante. Y si no, porque desarrollan endometriosis después de estirpado el útero a punto de partida de los ovarios. Y ahí pueden ver una imagen, una resonancia de una paciente que continuaba con dolor, había sido histerectomizada, una histerectomía subtotal, tiene el cuello, y a nivel de los ligamentos uterosacros se ve ese engrosamiento bastante importante del ligamento uterosacro derecho, y eso era lo que a la paciente le generaba mucho dolor. Como conclusiones, los puntos así como más relevantes, en la actualidad el diagnóstico por imágenes de la endometriosis se basa primera línea con ecografía transvaginal y la resonancia magnética. Ya no necesitamos de la videolaparoscopía para decir que una paciente tiene endometriosis o para hacer el diagnóstico, digamos. En última instancia, cuando los síntomas no son controlados con tratamiento médico y las imágenes valoradas por un médico radiólogo especialista en endometriosis no son concluyentes, ahí podemos optar por una videolaparoscopía exploratoria para diagnóstico. Y siempre resonancia de pelvis especializada previo a cirugía para planificación de la misma. Siempre mapeo prequirúrgico. Ese es mi mail, por si alguna vez necesitan preguntarme algo, me quieren escribir. Bueno, gracias Andrea. La verdad, no sé si hay algunas preguntas, estoy yo acá en el aula y si hay las vamos respondiendo, pero cada vez que te escuchaba, teníamos siempre una paciente presente. Cada ecografía que mostrabas, cada resonancia que mostrabas, acá tengo una de las residentes también del Hospital Iturraspe, y se nos vienen todos los casos clínicos. La ubicación del foco del nódulo endometriósico nos hacía pensar siempre en la clínica de la paciente. Y es verdad lo que decís, que si uno lograra un buen entrenamiento con un examen bimanual, eso de lo dinámico, me encantó la palabra que estás utilizando, con el protocolo que nombraste, para un ginecólogo que haga ecografía, no es tan difícil si ponen el ojo en ver esa movilidad de los órganos pelvianos. Tiene una oportunidad especial cuando está haciendo la ecografía transvaginal y creo que nos exige a todos nosotros que hacemos ginecología y que hacemos imágenes, comenzar a entrenarnos en esta evaluación dinámica.
Creo que vale la pena, como decís vos, con una buena ecografía realizada ya podemos evitar una resonancia en la paciente, ¿no? Es Sí, fácil decir es fácil decir que vaya a resonar la paciente, pero después no es fácil que logre el examen sin moverse y todas las condiciones que ustedes necesitan. sí, tal cual. Aparte no siempre está disponible, no siempre está a mano, no siempre se cuenta con un resonador con las características necesarias para hacer este tipo de estudios. O por otro lado, tenemos el resonador, pero no todos sabemos ver todo y sabemos interpretar todas las imágenes, entonces también tenerlo en cuenta, digamos. También creo que el hecho de que las sociedades han demostrado, con todo lo que vos nos estuviste informando, que ya no es necesario un ingreso quirúrgico de la paciente para el diagnóstico. Tener estas herramientas diagnósticas para una mujer que puede estar deseando fertilidad y lo que más importa es preservarle justamente esa fertilidad, ¿no? Porque en las Tal cual. endometriosis profundas necesitan la ayuda de la fertilización asistida. La cirugía queda para un segundo plano y preservar el ovocito es la prioridad, o lo que puede quedar de ese ovocito. No, aparte está demostrado que la endometriosis disminuye la capacidad ovocitaria, digamos, y la calidad de esos folículos, digamos, y de los ovocitos, y la cirugía también. Entonces es como sumarle complicación a la paciente, digamos, a su fertilidad a futuro. Entonces, si se puede evitar la cirugía de manera diagnóstica y se puede acudir a herramientas de imágenes para el diagnóstico, es como lo ideal, digamos. Así es, la verdad, exquisito escucharte toda la información que nos diste, muy completo, un placer haber estado una horita escuchándote con todo tu conocimiento, con todas tus ganas, con todo tu perfeccionamiento, porque me imagino que esto no se aprende de un año al otro, lleva mucho interés, muchas ganas. Has viajado, por lo que vi en tu currículum, tratando de formarte en toda la imagen pelviana, así que para nosotros es un placer, un orgullo de haberte podido escuchar acá en Santa Fe antes que te vayas del país. Y bueno, espero que sigamos conectados y que nos sigas dando charlas así de todo lo que vos vas Sí, aprendiendo. cuando quieran. Espero no haberlos aburrido. No, un placer. Y que haya servido, digamos. Si sirvió, está bien. Y si sirvió para conectar para generar ganas de conocimiento y de práctica, está bueno. Así que Así gracias. fue. Bueno, Andrea, te dejamos. Gracias, Buenas noches. Patri. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego, Chao, doctora. chao. Muchas gracias. Chao, hasta luego.